Antes de dar inicio a la conferencia, me voy a permitir dar algunos datos curriculares de la trayectoria del doctor Calvo Soler. Él es profesor titular de la Universidad de San Andrés en Argentina y de la Universidad de Girona en España. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, profesor titular en la Universidad de Girona en los estudios de Derecho y Criminología, profesor de la Universidad de San Andrés, director del Centro de Investigaciones Restaurativas de la Universidad de San Andrés. Ha sido y es investigador en diferentes proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias de la Generalitat de Cataluña y de la Unión Europea. Actualmente es miembro investigador del proyecto La Responsabilidad Penal de Empresas Transnacionales por Violaciones a los Derechos Humanos y al Medio Ambiente, en el que destacan sus intervenciones y asesoramientos para la implementación de respuestas restaurativas en este tipo de ilícitos. Ha sido visitante escolar de la Universidad George Mason en el Institute for Conflict Analysis and Resolution. Es director de la colección de Prevención, Administración y Resolución de Conflictos de la editorial Gedisa de Barcelona, director de los programas de justicia juvenil y prácticas restaurativas de San Isidro y Pergamino en Argentina, coordinador del programa de prácticas restaurativas de la Unión Argentina de Rugby. Ha impartido en cursos de máster, especialización y conferencias en las universidades de Castilla-La Mancha, Alicante, Barcelona, Sevilla, Ramon Llull en España, Florencia, Pavia en Italia, Universidad de Palermo y Universidad de Buenos Aires, Argentina, así como en la Universidad del Norte, Universidad del Atlántico y Cámara de Comercio de Bogotá en Colombia, Institutos de Justicia Alternativa de Jalisco, en la Universidad de Guadalajara y el ITAM en México, Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. Destacan además sus últimos libros, Donde la justicia no llega y Justicia Juvenil y Prácticas Restaurativas. Y el día de hoy agradecemos su participación en la 11ª semana de la mediación del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Cedo el uso de la palabra al doctor Raúl Calvo Soler. Bienvenido, doctor. Bueno, muchísimas gracias, muy amable por la... Al contrario, un placer. Un placer para mí, gracias Toñita, de verdad. Nada, en primer lugar agradecer enormemente al Consejo la invitación, la paciencia a Marta con el día a día de todos, que suele ser bastante complejo, y a usted por esta presentación que ha hecho de mi persona. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Voy a intentar transmitir en alguna, digamos, durante esta hora, algunas ideas para generar o intentar generar un espacio de reflexión, porque me parece que es importante empezar a reflexionar sobre, no sobre lo que va a pasar mañana, no sobre lo que queremos que ocurra los que defendemos estos modelos de trabajo, sino lo que pensamos que va a pasar probablemente de aquí a 15, de aquí a 10, 15 años, cómo podemos empezar a sembrar. Hablábamos antes sobre la idea de la siembra. Quiero comenzar con una pregunta que suelo hacerle a mis estudiantes de Derecho y que lamentablemente, como me toca dar clase en la Facultad de Derecho el último año de carrera, suele generar algún tipo de debate bastante más vinculado a todos los años que llevo aquí, y ahora me hacen esta pregunta, que a otra cuestión. Porque suelo empezar preguntándole a mis estudiantes, ¿para qué creen ellos que sirve en una sociedad del siglo XXI un instrumento creado fundamentalmente en el siglo XIX como el derecho? ¿Para qué quieren las sociedades modernas hoy el uso del derecho? ¿Por qué es relevante el derecho en una sociedad? Yo creo que esto es un tema realmente que merece la pena ser discutido. No solo en realidad, como voy a intentar mostrar, la idea del derecho. El derecho no es más que una manifestación de una manera, de una forma de entender la conflictividad humana que estaba básicamente construido sobre una idea fundamental, que es la idea de que la mejor manera de resolver un conflicto
es siempre encontrar una autoridad, para eso pagamos nuestros impuestos, que resuelva el problema. Siempre les digo, cuando tu hijo, cuando es pequeño y viene a casa y te dice, papá, me peleé en clase o tuve un conflicto con un compañero en clase, no es extraño, preguntas del tipo, ¿se lo dijiste a la maestra? ¿Lo hablaste con ella? En resumen, ¿te buscaste una autoridad que resolviese el conflicto? Yo recuerdo, por ejemplo, cuántas veces en mi país, hablando con policías, han tenido que venir cientos de veces a un departamento, a un piso determinado por conflictos vecinales para hacer una pregunta del millón. ¿Usted alguna vez habló con su vecino? No, nunca. Para eso están ustedes. Hay una visión de la conflictividad que de alguna manera se caracteriza por estas dos ideas. Por un lado, frente al conflicto, lo mejor que uno puede hacer, salvo el ejercicio puro y duro de la violencia, es buscar una autoridad que ejerza ella la violencia. Buscar esa autoridad que nos ayude a nosotros a conseguir aquello que estamos buscando dentro del conflicto. La segunda idea dramática de este modelo de trabajo es la cuestión referida a la despersonalización. Digamos, la idea fundamental es que nosotros hemos sido educados, hemos sido pensados, hemos sido construidos en un espacio donde la conflictividad no la hacemos nuestra. No hay una manera de decir, esto es mi conflicto, yo me hago cargo de mi conflicto, yo quiero enfrentar mi conflicto. Hay una visión que tiene que ver con que el conflicto lo tiene el otro, que el conflicto lo genera el otro, que es la autoridad la que debe resolver el conflicto. Esta idea de una autoridad más un sujeto despersonalizado, un sujeto que, como suelo decirle a mis alumnos, es más una parte del conflicto que un participante en la búsqueda de la solución, esa construcción tiene como uno de sus ejemplos paradigmáticos, pero no el único, la podemos ver en las escuelas, en la gestión pública, en los programas, en cómo se trabaja en las ciudades, ese modelo de trabajo, esa visión de enfrentar la conflictividad, ha tenido un espacio paradigmático en la idea del derecho. La idea de que, a fin de cuentas, cuando yo tengo un conflicto con alguien, lo mejor que puedo hacer es buscar a un tercero con poder que se ocupe de resolver esta conflictividad. Ahí su señoría, el juez, tiene un papel determinante. Entonces lo que yo hago es acudir a esta institución, acudir a ella para que este juez resuelva las pretensiones, los reclamos que las partes le presentan o que las partes le proponen. Entonces ese juego en el que el derecho juega bien, digamos, sabe jugar, es un juego que responde a este modelo que se denomina por adjudicación. Hay alguien, un tercero, el juez, que adjudica una solución. Por supuesto, por diversas razones, en el modelaje del derecho hemos evolucionado de forma tal que nos pareció importante que su señoría, digamos, resuelva el conflicto, pero no lo resuelva como a él le parece, como a él le opina o como él quiere en un momento determinado. Así que hemos avanzado, algunos dirían, nos hemos modernizado, con la idea de que su señoría lo que va a hacer es ejercer el poder sobre la base, fundamentalmente, de la aplicación de las normas. Y las normas van a resolver nuestra conflictividad. Creo que si uno lo piensa de esta manera, si vuelvo a hacer la pregunta, ¿para qué quiere una sociedad del siglo XXI el derecho? Probablemente una respuesta bastante intuitiva es que el derecho sirve en el siglo XXI para ayudar, mejorar las posibilidades de resolver conflictos que tienen los ciudadanos. Esta idea, que por cierto no es una idea novedosa, es una vieja idea, una vieja caracterización del papel del derecho, del papel que está llamado a jugar el derecho en nuestras sociedades, esta idea parece en los últimos tiempos puesta en discusión de una manera muy profunda. ¿Por qué está puesta en discusión? Bueno, yo creo, y eso publiqué un libro hace algunos años que se titula Donde la justicia no llega, donde yo intentaba explicar que probablemente el problema mayor no es tanto qué es hoy el derecho, el problema mayor es qué es hoy el conflicto y qué es una sociedad o qué son los conflictos en nuestra sociedad. Yo decía que
pienso que hay tres características que definen de alguna manera la conflictividad en el siglo XXI. Quizás todo lo que nos está pasando con el tema de la cuarentena, la desesperación profunda de que no haya una autoridad que sea capaz de resolver el problema, que aparezca la vacuna, la sensación de que uno va a tener que empezar a hacerse cargo de ciertas cosas para resolver o para ser parte de la solución de ese problema, esa sensación pone en jaque esta caracterización de la idea de alguien resuelve el problema que las partes tienen. Así que lo que vamos a tener es un conjunto de relaciones en la sociedad que empiezan a ser específicamente distintas de las relaciones que históricamente hemos tenido, al menos en tres espacios, y que ponen en discusión el papel del derecho. Lo primero que yo denoto cuando miro las relaciones y entre ellas el conflicto en las sociedades modernas, entre la gente de las sociedades modernas, es que estoy convencido que nuestras relaciones conflictivas son mucho más complejas que las relaciones conflictivas en el pasado. Complejo aquí en un sentido, complejo en el sentido de que el conjunto de elementos característicos, definitorios de la conflictividad en este siglo, claramente es superior, es más amplio que las características definitorias de los conflictos del siglo pasado. O dicho de otra manera, que el conjunto de elementos que definen la conflictividad humana hoy parece tener un volumen de alternativas y de indicadores disponibles mucho más amplio que el que había en el siglo pasado. Para empezar, por ejemplo, desde el punto de vista de la idea de alternativas disponibles, de la idea de opciones o posibilidades para crear conflictos y para resolver conflictos. Por ejemplo, yo siempre les recuerdo a mis estudiantes que recordaba que cuando yo estudiaba en la Universidad Autónoma de Barcelona, recuerdo que cuando íbamos al bar a almorzar al mediodía, bueno, teníamos, en el mejor de los casos, primero en el menú, un primer plato, el primer plato era obligatorio. Y te permitían elegir entre 2 o 3 platos segundos, el postre venía obligatorio y te permitían elegir si lo cambiabas por el café, etc. Bueno, yo no sé si últimamente han ido a un bar en una facultad, al menos en las facultades que yo conozco, tú tienes 4 primeros, 5 segundos, 3 postres, como para crear un espacio de decisión y de elección. El conjunto de opciones disponibles para cualquier decisión de un individuo hoy es claramente superior al conjunto de opciones disponibles en el pasado. Entonces, sea que quieras comprar un coche, ropa, una computadora, esto mismo que nos está pasando ahora. Fíjense, es muy interesante. Aprendimos rápidamente la necesidad de la videoconferencia, pero automáticamente tenemos 100 plataformas distintas intentando copar el mercado. Para cualquier posibilidad, para cualquier situación tenemos un volumen de complejidad, un volumen de opciones. Y lo mismo le pasa al conflicto. El conflicto en el siglo XXI, los conflictos del siglo XXI, en mi opinión, se caracterizan porque el conjunto de indicadores que definen la conflictividad es claramente superior a lo que eran los indicadores del siglo pasado o de tiempos pasados. La segunda característica que yo diría que se ha modificado de una manera fundamental ha sido la cuestión del dinamismo. ¿Ustedes no sienten que alguien apretó el acelerador de la vida? ¿No sienten como que todo es más rápido? ¿Todo va a mucha mayor velocidad? Yo mencionaba, digamos, el otro día contaba, yo aprendí a usar el WhatsApp para comunicarme con mi hijo. Y cuando le mandé el primer mensaje me dijo, papá, qué anticuado, esto ya no se usa. ¿A qué velocidad tenemos que acomodar nuestra capacidad para, digamos, el 99% de nosotros somos analfabetos tecnológicos, pero no porque no queramos aprender, sino porque a la velocidad que se transforma todo, no podemos estar al día. Entonces hay un choque de velocidades, hay un choque del dinamismo. Ya no el problema de la conflictividad, no es solo que hay un conjunto de alternativas mucho mayor, sino que esas alternativas cambian a una velocidad inusitada. El conflicto, había conflictos
tiempos pretéritos que duraban generaciones enteras, se heredaban de una generación a otra. Y ahora lo que ayer era un conflicto hoy ya no lo es, y lo que ayer era relevante para resolver un conflicto hoy ya no lo es. La tercera característica que me parece importante señalar es que yo creo que estamos frente a una generación que yo admiro en muchas cosas y en una de ellas de una manera inusitada. Quisiera ver esto desde una lógica optimista. Yo sé, como alguien me recordaba, que un optimista no es más que un pesimista mal informado. Bueno, permítanme que manifieste mi desinformación en todo caso, pero quiero verlo desde un lado optimista. Yo pienso, sin intentar acreditar un conocimiento científico sobre esto que voy a afirmar, pero pienso que de alguna manera nuestra cultura, como fuimos formados en el pasado, nos condujo fundamentalmente a asignar autoridades a las personas por el lugar que ocupaban. Por ejemplo, tu padre era tu padre. Si era tu padre, era indiscutible su condición de autoridad, porque la condición de padre venía revestida de la condición de ejercicio de autoridad. Discutiríamos más o menos, depende de cada uno, pero en el promedio, el reconocimiento del papel de padre venía acompañado del reconocimiento de una autoridad. Lo mismo ocurría con conceptos o espacios que son estructuralmente construidos desde una asimetría del poder. Por ejemplo, el profesor en la escuela, el entrenador, eran elementos. Yo recuerdo cuando yo iba a entrenar, en el entrenamiento, bueno, él era el entrenador, y ser entrenador significaba, desde mi punto de vista, una concesión de un papel de autoridad. Yo creo, y este es mi punto de optimismo respecto a la generación presente, yo creo que esta es una generación que no regala autoridad. Yo creo que estas son generaciones con una fuerte capacidad de poner en cuestión la autoridad. Estas son generaciones que tienen una fuerte dinámica para poner en juego el discurso de la autoridad. Siempre he dicho que esta es una generación en un entrenamiento, en un aula, que si tú quieres ser autoridad, te lo tienes que ganar, porque estas generaciones no regalan autoridad por el lugar que ocupas. Entonces, pienso que esto es una característica, en mi opinión, muy positiva de esta generación, muy interesante. Bien, si yo tengo relaciones conflictivas que se caracterizan fundamentalmente por este nivel de complejidad, por este nivel de dinamismo y por este desmantelamiento del discurso de la autoridad, me parece que intentar llegar a ello desde el discurso del derecho, o al menos desde el discurso del derecho como lo hemos conocido hasta ahora, es en todo caso un fracaso asegurado. Y lo es básicamente porque el derecho es un instrumento que tiende a simplificar la realidad, que tiende a hacer una foto, tiende a ser estático y no dinámico, y que está construido, basado y diseñado desde el pensamiento de la autoridad. Así que ahora yo tengo un instrumento que es fundamentalmente simplificador de la realidad. Lo que dice el derecho es: cuando se dé la propiedad 1, 2 y 3, y esto lo eligió el legislador, entonces debe pasar esto. Esto es simplificar la complejidad de la realidad. El derecho opera sobre la base de cuando se den estas características que son las relevantes, y lo son ahora y lo sostengo en el tiempo, y el derecho funciona sobre la idea de que alguien, si tú no cumples con eso, tiene la capacidad de reaccionar desde el punto de vista del uso y el ejercicio del jus puniendi, por ejemplo, del Estado. La capacidad de amenazar y de sancionar al que incumple. Así que tenemos un problema grave entre manos. Hemos cambiado, en mi opinión, la conflictividad en un nivel de complejidad, de dinamismo y de desautoridad como nunca hasta ahora lo hemos visto, pero estamos sosteniendo el ejercicio de la respuesta fundamental en nuestras sociedades a través de un instrumento que no cumple con ninguna de las características que serían interesantes para poder reaccionar frente a esa complejidad. De hecho, yo creo firmemente que de alguna manera
el problema que plantea hoy el derecho en la conflictividad humana es que el derecho dejó de resolver conflictos para ser un instrumento de resolución de casos jurídicos. Dicho de esta manera, el derecho crea el conflicto porque, no es que crea el conflicto, parametriza el conflicto, crea el caso jurídico y dicta una sentencia sobre el caso jurídico. Ahora, el conflicto que las partes tenían cuando llegaron al proceso judicial, ese conflicto que detonó el acceder a la justicia para ir a buscar respuesta, ese conflicto en muchos casos sobrevive. Sobrevive al proceso, sobrevive a la sentencia. Como yo hago un ejercicio con mis estudiantes respecto a este punto de vista, que es que buscamos una sentencia y les propongo que busquen, creen y diseñen un conflicto, en donde si bien la sentencia resolvería ese caso, resolvería ese conflicto que las partes tienen, no terminaría de resolver, no acabaría de ser una respuesta a la conflictividad que las personas tienen. Lo diré de esta manera. El conflicto lo llevan las partes al proceso, el conflicto es convertido en un caso por abogados, justicia, derecho, parametrizado en una lógica jurídica, y el dictado de la sentencia por parte de su señoría acaba generando una respuesta no al conflicto que las partes tienen, sino al caso que se creó. Este desfasaje a mí me parece terriblemente problemático, y yo creo firmemente que el desfasaje entre tener un instrumento que hasta ahora resolvía conflictos y que ahora solo resuelve casos, o que en la mayoría de los supuestos solo resuelve el caso, este desfasaje es el que está poniendo en jaque, creo que en muchas partes del mundo, la manera, la forma, el papel que está llamado a jugar el derecho en nuestras sociedades. Yo creo, no sé, en muchos países que yo conozco, España, Argentina, Colombia, muchos países, creo que México no es una excepción, el papel que está llamado a jugar el derecho en nuestras sociedades es cada vez menos relevante. Esto no quiere decir que no haya derecho y no quiere decir que no haya muchos abogados y muchos juristas. Pero creo que hay dos cosas que podríamos empezar a entender rápidamente. La primera es que pienso firmemente que el mundo de lo jurídico, o por el mundo de lo jurídico, empiezan a no pasar los conflictos importantes de la sociedad. Creo que la sociedad empieza, en los grandes conflictos sociales, empieza a hacerlos circular por espacios no vinculados al derecho. Creo que es ahí donde hay un movimiento de la conflictividad, en otras concepciones, en otras maneras de entender la respuesta, que no es trabajar desde el punto de vista del derecho como el lugar al que yo llevo mis grandes conflictos para encontrar soluciones. Así que lo primero que me parece importante es esto, es tomar conciencia de que el derecho ha dejado de ser una referencia para los grandes conflictos sociales, porque no es ahí donde se dirimen y donde se resuelven en muchos países del mundo. La segunda cuestión es que creo firmemente que hay un problema importante porque otras profesiones que han entendido esto ocupan con legitimación ese espacio. Es decir, hay muchas profesiones que reclaman una visualización de la respuesta mucho más omnicomprensiva, que no se agote en un debate acotado al discurso de lo jurídico. Cuando yo distingo entre justicia restaurativa y prácticas restaurativas, distingo precisamente en la visión integradora del derecho con otros ámbitos de conocimiento que pueden expresar, generar, proponer dinámicas de trabajo, sin que esto signifique, lo he insistido en varios artículos, esto no significa desresponsabilizar al papel o desresponsabilizar al derecho del papel que está llamado a jugar en este tipo de situaciones. ¿Cómo enfrentamos esta problemática? Es decir, ¿cómo enfrentamos que el modelo clásico de pensamiento, de metodología por adjudicación, que se ha concretado en el trabajo, en el uso del derecho como herramienta paradigmática, y que empieza a plantear problemas graves desde el punto de vista de su éxito
en ayudar a la sociedad a resolver sus conflictos, yo no creo que las sociedades donde hay derecho hoy resuelvan mejor su conflictividad. Y mejor quiere decir con un mayor nivel de satisfacción por parte del ciudadano, de forma tal que entiende que ha logrado enfrentar esa resolución. Yo creo que la manera en que podemos enfrentar esto, hay varias formas, para poder lograr que de alguna manera el encaje entre caso y conflicto sea un encaje real, es decir, lograr construir una imagen del derecho, una imagen de la práctica jurídica que sea integradora de otras prácticas profesionales, que sea comprensiva y que sea también una práctica que explica el lugar que está llamado a ocupar frente a otros ámbitos de conocimiento. Yo creo que esa cuestión, ese desencaje, ha venido a ser intentar resuelto por diferentes vías. Una de ellas, probablemente no en vano, esta es la semana de la mediación, una de las maneras en las que se ha intentado es atraer las metodologías alternativas, complementarias, idóneas, pónganle el nombre que quieran ponerle, al ámbito de la resolución de la conflictividad. Es decir, lograr que el derecho ocupe el espacio que está llamado a ocupar, pero que cree dinámicas, que cree puertas, que cree opciones a partir de las cuales estos métodos alternativos pueden acompañar, pueden ayudar en la tarea de la resolución de la conflictividad. ¿Cuál es el futuro de esta estrategia? La verdad que yo creo que es un futuro muy importante, pero creo que el desarrollo de estas estrategias será mayor con el paso del tiempo. Necesitamos cambiar cosas muy básicas para que los métodos alternativos, el ejemplo paradigmático es la mediación, ocupen un lugar mucho más protagónico en el ciudadano, en su día a día, en su cotidianidad y en su conflictividad. Porque aquí aparece un problema que no es menor, o al menos en algunos países no es menor. La visión de una lógica típica de método autocompositivo como es la mediación, acompañada de un espacio que sigue siendo un derecho, una justicia, pensada y diseñada en la vieja lógica de los modelos por adjudicación, en la vieja lógica de un derecho de puro ejercicio desde el punto de vista de la respuesta adjudicativa, esa combinación es una combinación compleja. De hecho, los países en donde esto no ha cambiado, es decir, donde tengo una mediación moderna propuesta en el sentido de un método autocompositivo, que viene enmarcada en un contexto de un derecho mucho más adjudicativo, donde alguien adjudica, esa composición casi diría social esquizofrénica, de la lógica de mediadores que gritan autocomposición, frente a una justicia que habla de yo dicto sentencia, esa lógica confrontativa en muchos países no ha tenido un buen resultado, ni para unos ni para los otros. Creo que falta mucho más diálogo, falta mucho más comprensión, falta algo que ambos sostenemos como relevante, falta comunicación, falta una mejor comunicación. Esta visión de tú ocúpate de esto que yo me encargo de esto, o los casos no importantes por allá, los casos relevantes para allá, esa lógica, o donde hay violencia por aquí, donde no hay violencia por allí, esa lógica de niveles confrontativos constantes, me parece que desde el punto de vista de lo social transmite un mensaje, diría por momentos esquizofrénico, bipolar, que no beneficia ni a una parte ni a la otra. ¿Qué podemos hacer frente a todo esto? Bueno, yo, mi idea, mi propuesta, es que necesitamos no solo desarrollar, proponer, incorporar mejores mediaciones, mejores mediadores, mediaciones mucho más potentes, desarrollos tecnológicos mucho más importantes. Todo eso está muy bien,
Pero si no logramos impactar en otros dos niveles, esto no va a funcionar. Uno de ellos es un nivel cultural, es un nivel sobre la cultura social. Intentar vender mediación en un mundo donde somos educados desde muy chiquitos en una lógica adversarial, confrontativa y despersonalizadora de nuestra propia conflictividad, es como entrar, digamos, a vender, no sé, papas fritas en un grupo de personas que se cuidan, que hacen fitness, que no sueltan una. No termina de encajar, porque hay una cultura social que no logra incorporar la cultura de la mediación y el discurso de la mediación y de otras metodologías con naturalidad. Pero la segunda cultura que me parece que merece la pena el esfuerzo de transformar es la cultura del pensamiento jurídico. Yo creo firmemente, creo realmente, que el derecho debe cumplir un papel importante en nuestras sociedades. Creo firmemente que el derecho es un avance, pero no el derecho como lo hemos vivido hasta ahora. Necesitamos una manera distinta de entender lo que supone, lo que significa y lo que es el derecho en nuestras sociedades. Si nosotros no logramos este cambio cultural, si no logramos esta transformación más profunda desde el punto de vista cultural, yo creo que vamos a crear de nuevo espacios de culturas necesarias y antagónicas, necesariamente confrontativas y antagónicas. Vamos a tener un discurso que habla de resolver dialogando, que habla de sentarnos, que habla de encontrar respuestas, que habla de sumar, y otro discurso que, legitimado totalmente, habla de hay cosas que ustedes no pueden resolver, esto tiene que resolverse de arriba abajo, ustedes no pueden construir esos procesos de diálogo. Así que necesitamos, de alguna manera, proponer una dinámica de pensamiento distinto. La propuesta, en mi opinión, la aporta precisamente el discurso restaurativo, una lógica restaurativa que comenzaría diciendo que es una lógica de las relaciones humanas. Y aquí lo que quiero presentar, digamos, hasta llegar a la idea del derecho humano a restaurar, es, en primer lugar, una cuestión que me parece importante. Y es que creo que los restaurativistas no discutimos desde el derecho, por el derecho, para el derecho, con el derecho. Nuestro intercambio no es solo el derecho. Nuestro intercambio son las relaciones humanas conflictivas. Nuestro interlocutor es la conflictividad humana. Nuestro interlocutor no es el derecho, ni siquiera es la mediación. Nuestro interlocutor es cómo logramos construir relaciones humanas distintas. ¿Cómo logramos conectarnos? Por eso, por ejemplo, en el mundo hay escuelas restaurativas, en el mundo hay ciudades restaurativas, hay políticas públicas restaurativas, hay regímenes restaurativos, hay derechos y procesos judiciales restaurativos y hay que no lo son. Entonces, creo que lo restaurativo, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que la referencia del pensamiento restaurativo no es el derecho, son las relaciones humanas. Por eso, por ejemplo, no tengo mucho tiempo, pero yo creo que hay mediaciones que responden a una lógica restaurativa y hay sistemas de mediación que no responden a una lógica restaurativa. Hay una mediación pensada filosóficamente, Horney, Habermas, desde una lógica de la comunicación y de la interacción restaurativa, y la hay que no está vinculada con ese espacio de restauratividad. ¿Qué propone lo restaurativo? Bueno, a mí parece, a fuerza de intentar ser muy acotado y muy, digamos, más claro que explicativo en este sentido, yo diría que los restaurativistas proponemos 3 o 4 ideas claves. La primera idea, yo en el libro este de Justicia Juvenil y Prácticas Restaurativas insistía en el espacio que a mí hoy, uno de los que más me interesa, que es el tema del trabajo con jóvenes en conflicto con la ley penal.
la primera cuestión que nos parecía importante, o que me parece importante señalar, es que un restaurativista lo que le pide al ciudadano en sus relaciones conflictivas es que sea menos parte y más participante. Nosotros, los restaurativistas, creemos en la idea de la conflictividad. No tiene sentido mirar para otro lado, no tiene sentido dejarla pasar, no tiene sentido trasladarle el conflicto a una autoridad para que nos devuelva la solución. En la conflictividad, sea en el aula, sea en el barrio, sea en la municipalidad, sea donde sea, necesitamos convertir a las personas que tienen ese conflicto en protagonistas de su propia conflictividad. Una vieja idea que he escuchado a algunos grandes pensadores españoles sobre estas cuestiones, digamos. Me parece que la idea del protagonismo del individuo, la idea del ser participante, que es como yo lo propondría, más que ser parte. Nos hemos acostumbrado a ser parte. Por eso es muy interesante, en mi opinión, del mero hecho de que dos personas sean parte de un proceso de mediación, no los convierte aún en participantes de esa mediación, porque no los hace protagonistas de la mediación. Entonces, el restaurativista le reclama al derecho y le reclama a la mediación realmente un compromiso con el protagonismo del individuo, con el protagonismo de esa persona. La segunda cuestión que me parece importante que discute el restaurativista es la idea del reconocimiento. El reconocimiento como un elemento clave de la conflictividad humana. La mejor manera, o la manera en la que solemos enfrentar nuestros conflictos es el avestruz, es no te veo, es ¿y quién eres tú? Es ¿y tú quién eres para hablar de mí? Y no te pienso ni contestar. Esta idea del reconocer al otro, esta idea de darle el lugar al otro, esta idea de reconocer mi actuar, mi protagonismo en las acciones dentro del conflicto. Entonces, conflicto yo ninguno, conflicto él o ella. Bueno, esa falta es la construcción del discurso del reconocimiento, que a mí me parece que ha sido uno de los grandes olvidados. Nosotros en el programa de justicia juvenil estamos trabajando muy fuertemente el tema del reconocimiento porque los jóvenes, que sobre todo en el ámbito en conflicto con la ley penal, plantean problemáticas muy importantes desde el punto de vista del reconocimiento. Es verdad que la restauratividad ha puesto más foco en las otras dos grandes palabras sobre las que ahora volveré, que son la palabra responsabilidad y restauración. Pero me parece que hemos olvidado el fundamento clave. No hay responsabilidad, no hay restauración si no hay un trabajo fuerte, reflexivo, pedagógico con el joven, con la empresa, con el barrio, con las instituciones, en el ámbito del reconocimiento. Así que la idea del restaurativista es sean participantes y la primera manera de ser un buen participante es empezar reconociendo al otro y reconociendo el actuar propio. La tercera palabra clave es la palabra responsabilización. Yo creo que el mundo amerita con el tiempo y esta pandemia nos ha puesto a todos frente a una tesitura, que es ¿somos o no somos responsables? ¿Nos vamos o no nos vamos a hacer cargo de las meteduras de patas en las que estamos metidos? Uno puede pensar simplemente, bueno, ya aparecerá la vacuna, ya aparecerá la autoridad que resuelva el problema. Sí, pero mientras tanto, el coste de una comunidad irresponsable en un contexto de cuarentena es enorme. Así que el restaurativista diría, ojo, porque lo que se viene es un mundo donde no hay autoridades que te vendan la solución a tu conflicto fácilmente, así que es muy importante que seas participante, que seas reconocedor y que seas responsable. Entonces esas tres ideas parece que son importantes desde el punto de vista del discurso del restaurativista. La cuarta palabra es la palabra restaurar. No tengo mucho tiempo, pero para decirlo rápidamente, yo he participado, como citaba anteriormente la maestra, que yo participo como en un programa que trabaja delitos medioambientales y vulneración de derechos humanos por empresas transnacionales. Hay una idea que a mí me parece que es fundamental, y es que reparar no es igual a restaurar. Indemnizar no es igual a restaurar. Los procesos reparadores e indemnizadores operan en una lógica de tangibilidad y solo de tangibilidad.
El discurso restaurativo opera en una lógica que puede ir desde lo tangible a lo intangible. Opera en una lógica mucho más abarcativa, mucho más impactante. Reparar un delito medioambiental no es pagar cuántas hectáreas mi error en la empresa minera han destruido de tus cultivos. Es ser capaz de acompañar en un proceso de volver a plantear, discutir, conversar e intercambiar sobre mi plan de vida, sobre lo que hoy significa, sobre lo que se ha llevado, que no es solo el cultivo, sino sobre todo lo que se llevó el colapso de la presa porque tú no hiciste las cosas bien. Bueno, eso es un discurso restaurativo. Entonces, ya tengo 4 conceptos claves. El concepto de la idea del ser participante, el reconocimiento, la responsabilización, la restauración. Y la última palabra, a mí me parece que es la idea de transformar. Creo que el restaurativista cree que las personas en la conflictividad, que se hacen participantes, que reconocen, se responsabilizan y restauran, esta interacción de este modelo de relaciones humanas, de esta respuesta frente a la conflictividad, permite la idea del optimismo en la transformación. Permite la convicción de que desde este lugar vamos a poder transformar las cosas, va a poder ser distinto. Mañana nuestro conflicto tiene una solución, cosa que hoy no somos capaces de visualizar, porque no podemos trasladarlo a una autoridad y porque no sabemos qué hacer con lo que tenemos encima de la mesa. Si uno piensa esta lógica de lo restaurativo, que por cierto se aplica en una multiplicidad de espacios. El discurso restaurativo no es solo el discurso, el caso paradigmático es el derecho penal, pero no solo es la lógica restaurativa en el derecho penal. Hay procesos de familia restaurativos y procesos de familia retributivos. Hay concursos preventivos, suspensión de pagos restaurativas y suspensiones de pago que son quiebras básicamente punitivistas o retributivistas. Hay una lógica de las relaciones laborales restaurativa y una lógica de las relaciones laborales que es puramente retributiva. Entonces, lo que está poniendo en jaque el restaurativismo no es solo cómo cambiamos el derecho penal. Lo que está poniendo en jaque el restaurativismo es cómo cambiamos la lógica del pensamiento jurídico, como un elemento que más que desplazar a los individuos, que más que apartar el discurso del reconocimiento e imponer un discurso desde el punto de vista de la confesión, de la idea de una vieja distinción interesante, la distinción entre tener una obligación y sentirse obligado. El derecho ha operado históricamente sobre la presión para lograr que la gente acepte que tiene obligaciones, no para lograr que la gente se sienta obligada. Y esta es una distinción no menor. Para el restaurativista es más importante que el individuo se sienta obligado, que el individuo visualice que tiene una obligación, porque el sentirse obligado va de dentro hacia afuera y esto permite una transformación de ese nivel. Bueno, en un contexto como el que reclama el restaurativismo de estas características, hay una transformación de la lógica del pensamiento de lo jurídico. Además hay un dato más que me parece que es importante, y es que el derecho restaurativo, el pensamiento de una lógica, de una justicia y de un ámbito jurídico restaurativo, no es confrontativa con otros ámbitos de conocimiento, no entra al choque con otros ámbitos de conocimiento. La justicia restaurativa, en cualquiera de sus múltiples expresiones, las escuelas restaurativas, apuntalan la idea de la creación de pasarelas, de la creación de intercambio de opiniones. La idea de que el derecho es aquel espacio en el que la respuesta frente al joven en conflicto con la ley penal, frente al divorcio, frente a la conflictividad, puede ser diseñada, pensada desde una multiplicidad de maneras de entender las dinámicas. Hay una manera diferente de crear estos procesos de interacción. Por eso, cuando yo en el libro insisto sobre la justicia y las prácticas es el conjunto de desarrollos que otros conocimientos, en conexión con la respuesta del pensamiento el pensamiento del derecho, pueden producir esta transformación, pueden producir este cambio. ¿Qué supone todo esto? Bueno, supone
ahora sí, entrando por último en la parte más vinculada al ámbito del derecho penal, que es el espacio, supone algo importante. Supone, por ejemplo, el restaurativismo supone un cambio de foco. Creo que los restaurativistas no nos interesa tanto el debate sobre la culpa como el debate sobre el daño. Nosotros creemos, o diría que yo creo como restaurativista, que el derecho observa o mira o da sentido, visualiza el daño de la conflictividad en lo social, o el derecho no puede tener un papel relevante desde el punto de vista social. Creo que el derecho no es solo un instrumento de búsqueda y captura de culpables. El derecho es un espacio de reconocimiento del daño de una conflictividad mal resuelta. Entonces, me parece que cuando uno pone el foco en el daño, cuando uno traslada el discurso, y los que hemos sido formados en el ámbito jurídico sabemos cómo nos han golpeado con el discurso de la culpa constante, cuando uno traslada un momento el debate de la culpa y pone en el centro de la ecuación el discurso del daño, empieza a haber una transformación fundamental. Había un famoso filósofo del derecho español, Elías Díaz, que decía que o el derecho sirve para que una sociedad viva mejor o no sirve para nada. Y yo creo firmemente que la razón por la que el derecho sirve para que una sociedad viva mejor es precisamente la concurrencia de buscar respuestas frente a la pregunta de qué daño ha sido causado. Hace algún tiempo, dando una charla en México precisamente, yo contestaba a una persona que me hizo una pregunta, contestaba que si un profesor entra en un aula y ve un jarrón roto en mitad de la clase y grita ¿quién lo ha hecho?, probablemente responde a una lógica retributiva. Ahora, si grita ¿qué ha pasado?, probablemente responde a una lógica restaurativa. Y este es el punto que me parece clave de la interacción. El punto clave está en el hecho de que el elemento dinámico del pensamiento jurídico es la visualización del daño que ha generado o que ha producido un determinado delito. Entonces, en ese contexto de visualización del daño, a mí me parece importante tener en cuenta algunas cuestiones. Necesitamos un espacio procesal, necesitamos un derecho que no conciba, por ejemplo, a la víctima como una mera estrategia probatoria en la interacción, que les dé un protagonismo. Volvemos a las mismas palabras. Necesitamos un derecho que convierta al victimario, tanto como a la víctima, en participantes, no en partes de un proceso, en protagonistas de un proceso. Y especialmente en lo que a mí hoy más me interesa señalar, en los jóvenes en conflicto con la ley penal. No es ninguna mejoría, ningún espacio de mejoría, el discurso basado y exclusivamente acotado a una respuesta frente a la culpabilidad de un joven en conflicto con la ley penal, en un proceso absolutamente despersonalizado y deshumanizado, donde el único discurso tiene que ver con cómo pagas por lo que has hecho. Esto no significa, y ningún restaurativista creo que lo defienda, la idea de que no hay que responder. Lo que el restaurativista reclama es que todo proceso de respuesta, especialmente los jóvenes en conflicto con la ley penal, pero no solo con los jóvenes en conflicto con la ley penal, o tiene una lógica pedagógica de aprendizaje, o las probabilidades vinculadas a la idea de no reincidencia bajan sustancialmente. Ya hoy la neurociencia nos lo ha puesto encima de la mesa. Un cerebro joven no calcula bien las consecuencias de una amenaza de sanción normativa. No las calcula bien. No es que de ahí, bueno, si la ley dice que no, yo no lo voy a hacer. Uy, no vaya a ser que me castiguen. No lo dice, no lo encaja y no lo comprende. Necesitamos replantear el modelo en que nosotros logramos llegar. Yo creo firmemente que falta una perspectiva en general mucho más ambiciosa de este tipo de planteamientos. Creo en una visión del derecho que opera a partir de principios claves. Por ejemplo, en España tenemos el principio de resocialización de la pena. Bien, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que alguien tiene que tomar una decisión en base a otro principio, se llama el principio de oportunidad, sobre cuándo corresponde o no, por qué sí y por qué no, cuándo sí y cuándo no.
porque es necesario tener un espacio de respuesta para poder asegurar que la respuesta de este sistema en realidad no solo comienza y termina en la mera aplicación de una sanción, sino que tiene un efecto de reinserción, de resocialización. Ahora, no está pasando en muchas partes del mundo, y de hecho las estadísticas muestran que incluso en sistemas que se presentan como sistemas restaurativos, las tasas de reincidencia no están modificándose de una manera sustancial. El otro punto que me parece muy importante, y con esto voy terminando para poder conversar con ustedes todas las preguntas que quieren hacerme, es que yo creo que históricamente se aceptó, por ejemplo, la ley de enjuiciamiento criminal en España, se aceptó la existencia de un principio de la víctima a ser reparada, a ser retribuida, indemnizada. Hay una lógica del principio en ese sentido. Lo que me parece es que aquí tenemos como dos espacios que debemos resolver. El primero es que yo creo que hay una lógica de la víctima a ser restaurada. Creo que al legislador le falta hablar mucho más con víctimas. Creo que los legisladores siguen legislando para víctimas imaginarias. Muchísimas víctimas no sienten ningún tipo de satisfacción en el mero hecho de que el victimario sea condenado. Digamos, hay un porcentual altísimo de víctimas cuyo objetivo no es solo lograr que condenen al victimario, porque tarde o temprano acaban descubriendo que les falta algo más, que la mera condena, lo cual, insisto, no significa que yo esté avalando la ausencia de respuesta del sistema. La mera condena no implica la satisfacción de las pretensiones, de las necesidades, de los intereses de esa víctima. Así que cuando el legislador crea, diseña y piensa en un principio de reparación de víctimas, debería empezar a pensar en un principio de restauración de víctimas, mucho más ambicioso, mucho más real de lo que significa hoy ser víctima en nuestra sociedad. Y el otro espacio, que es el que me parece más importante, es la firme convicción en el siguiente sentido de un punto que es este. Yo creo firmemente que la restauración, el hecho de que el victimario restaure, no solo repare, el victimario restaure el daño provocado, el daño generado, lo cual significa que reconozca lo que pasó y qué hizo, que se responsabilice porque puede visualizar las consecuencias negativas y que está en el proceso de restauración. Esa restauración es no solo una respuesta desde el punto de vista de, bueno, dime cómo vas a pagar lo que has hecho. Es el mejor modelo de respuesta desde el punto de vista del aprendizaje, de las consecuencias de un actuar en un momento determinado. Es una manera adecuada de contestar desde el punto de vista de lo que ha sido el daño que mi actuar ha provocado. Pero creo firmemente que especialmente con los jóvenes en conflicto con la ley penal, yo creo que deberíamos avanzar en dar un paso más. Yo creo que cualquier Estado que no aporte, permita, posibilite que un victimario restaure, lo cual no significa, insisto, inhibir la respuesta jurídica al sistema. Un sistema que no permite a alguien restaurar, no solo vulnera el principio desde el punto de vista de la lógica de una víctima restaurada, sino que vulnera algo más importante. Vulnera la posibilidad, la oportunidad de cualquier ciudadano de entender lo que ha hecho, el daño que ha causado y hacerse cargo de eso desde el punto de vista de sentir una obligación para poder transformar esa dinámica. Yo creo que ese es el punto clave. Necesitamos un derecho, necesitamos una conceptualización del derecho, una conceptualización social, donde ya no hablo solo de jueces, fiscales, defensores, donde el profesor, el entrenador, el agente en el barrio, el vecino, unos a otros nos concedamos la oportunidad, porque es un derecho del otro, para que pueda restaurar el daño que ha generado. Creo, y con esto termino,
esto que decía Goethe, que las buenas personas piden perdón por sus errores, pero las grandes personas restauran los errores que han cometido o las consecuencias dañinas de los errores cometidos. Creo que cada vez que el derecho le niega a alguien la oportunidad de restaurar, está negando un derecho fundamental y está negando una oportunidad para que un joven o una persona que ha cometido un delito y debe ser sancionado por él, tenga la oportunidad de convertirse en una gran persona. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, esto es lo que quería compartir con ustedes y ahora encantadísimo de contestar a las preguntas que ustedes tengan para hacerme. Muy amable, doctor, muchas gracias. Karen Garza pregunta, ¿usted cree que el papel que juega el derecho hoy en día resulta más útil que anteriormente? La pregunta en base a lo que mencionó, que a pesar de que ya existe una sentencia, el problema persiste, que el derecho ahora genera el problema. Bueno, yo creo firmemente que el problema fundamental está en que el derecho ha dejado de ayudar a los ciudadanos a resolver sus conflictos. No por nada, sino porque la realidad lo sobrepasó, es lo que intentaba contar. ¿Cómo resolvemos? Digamos, ¿cómo funciona el derecho? El derecho dice, cuando se da la propiedad 1, 2 y 3, entonces debe hacerse algo. Bueno, resulta que la complejidad social y el dinamismo social hace que cuando su señoría dicte sentencia, lo dictará sobre la concurrencia de ciertas propiedades jurídicas. Pero el conjunto de propiedades del conflicto que no están recogidas en una norma no acabarán siendo recogidas en una sentencia. Así que creo que el derecho como lo hemos conocido hasta ahora está condenado a fracasar, como lo hemos conocido hasta ahora. Pero también creo que una sociedad no puede hoy permitirse el lujo de abandonar cualquier espacio de respuesta jurídica. Ahora, ¿jurídica cómo? Jurídica restaurativa. Creo que las sociedades necesitan al derecho, pero no este derecho, necesitan un derecho distinto, igual que necesitan un proceso judicial totalmente distinto, todo lo que son los nuevos modelos en Udiniduá y todo lo que son los nuevos debates de los procesalistas, creo que van a poner en jaque precisamente toda esta conceptualización. Muy bien, doctor. Sandra Garza Cavazos pregunta, ¿será solo un problema de comunicación entre los operadores del derecho, sino también de formación de dichos operadores, tal vez desde la universidad? Bueno, es una muy buena pregunta. Creo que en realidad es más complejo que eso. Ahora sacamos un libro con el doctor Jorge Rojas, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, donde proponemos cómo debería, junto con el doctor Salgado, vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, cómo debería ser un proceso restaurativo en cualquier espacio. Y básicamente un proceso restaurativo gira en torno a 3 conceptos, en mi opinión. El concepto de cooperación, el concepto de colaboración y el concepto de composición. El concepto de cooperación opera en el diseño fino del proceso judicial. Necesitamos instituciones que permitan y avalen la cooperación dentro del proceso. Ahora bien, tener un proceso cooperativo con profesionales que han sido formados en una lógica competitiva y no colaborativa es un problema. Así que la transformación no es solo una transformación del proceso, es una transformación de la manera en que visualizamos el ejercicio profesional del derecho. No hace falta que yo les diga a cualquier jurista que me esté escuchando que una de las pautas que rigen hoy la carrera, la formación de nuestros abogados es, en primer lugar, que la mayoría de ellos no terminarán realizando actividades directamente vinculadas a la práctica profesional del derecho. Hay muchos estudiantes de derecho que no terminan ejerciendo la profesión de derecho. Y segunda cuestión, creo que hay un tema clave, que es que cada vez los abogados trabajan el doble para ganar la mitad. Hay una pérdida, una merma de capacidad y profesional por parte de los juristas. Y creo que esto tiene que ver con cómo y qué jurista pide la sociedad que se necesita hoy. Gracias, doctor. Yasmín García pregunta, partiendo del comentario que realizó en el cual la mediación no debe de tener separaciones, ¿qué opinaría sobre la especialidad en materia penal? Bueno, yo creo que, creo que hay una confusión que Howard Serr ha marcado y muchos autores han marcado. Primero,
Creo que no hay que confundir mediación penal con justicia restaurativa. Son dos cosas que uno tiene que aprender a distinguir. Creo que hay mediaciones que responden a una lógica restaurativa y hay mediaciones que no son restaurativas. Creo que hay mediaciones, cuando la mediación es restaurativa, cuando la mediación desarrolla una lógica de pensamiento restaurativo, a mí me parece muy interesante en el marco de un programa restaurativo. Ahí se suele llamar encuentro, no tanto mediación, sino encuentro. Pero también creo que a base de encuentro entre víctima y victimario, solo a base de encuentro, no vamos a modificar las cosas. Mi experiencia, después de muchos años de dirigir programas, desde el punto de vista sobre todo de jóvenes en conflicto con la ley penal, es que los procesos formativos, de hecho el taller que yo voy a dictar en esta semana gira en torno a esto, los procesos formativos del joven en conflicto con la ley penal antes del encuentro son el 70% del éxito del encuentro. Así que necesitamos mucho más que simplemente encuentro. Necesitamos una transformación del modelo con el que nos acercamos a los jóvenes en conflicto con la ley penal y del modelo con el que nos acercamos a la víctima, más allá del encuentro. No. Ahí está. Ahí está ya. Juan Carlos Flores pregunta, doctor, ¿cómo fomentar la participación restaurativa en nuestra sociedad en estos tiempos de crisis? Bueno, precisamente porque estamos en tiempo de crisis. De hecho, pedirle a todos que se hagan conscientes del tema de que están en una cuarentena, que puedan visualizar las consecuencias negativas de no ser participante. Alguien dijo una vez que si uno no es parte, si uno no es parte de la solución es porque es parte del problema. La pregunta interesante es si queremos ser parte de la solución, y el restaurativista diría que sí. Entonces yo creo que hay muchas cosas, al menos hay dos cosas que son claves. Yo dirijo en estos momentos un programa para trabajar el cambio de toda la cultura de un deporte que se ha significado en los últimos años en Argentina por situaciones dramáticamente violentas, que es el rugby en la Argentina. Un deporte muy importante en la Argentina, con muchos valores interesantes, pero que ha pasado a la luz pública por diferentes situaciones dramáticas, con asesinatos, etcétera, de por medio. Ahora, yo creo que en ese programa hay dos ideas claves, que son claves para desarrollar lo restaurativo, que es más comunicación y más pedagogía. Creo que la manera en que lograremos que nuestras sociedades entiendan la trascendencia de lo restaurativo es comunicando mucho mejor qué es, por qué es y para qué es, y siendo siempre terriblemente pedagógicos en el proceso de esa comunicación. Creo que esas son las dos palabras clave en tiempo de crisis para el mundo restaurativo. Más comunicación y más pedagogía. Gracias, doctor. Mine Mireles pregunta, ¿quién sería un restaurativista desde su punto de vista? Cualquier persona que haga suyos sus conflictos, reconozca su actuar dañino, asuma las consecuencias negativas y se responsabilice de ellas, y esté dispuesto a explorar la manera de restaurar para transformar. Yo creo que cualquiera que pueda llegar a eso es un restaurativista. Ahora, cuando uno trabaja con jóvenes, por ejemplo, en conflicto con la ley penal, sabe que eso no se trae de fábrica, eso se mama, eso se aprende, eso se construye. Lo que nosotros, en mi experiencia con los jóvenes en conflicto con la ley penal, es que necesitamos más pedagogía, necesitamos ayudarlos desde el punto de vista del desarrollar herramientas para entender y comprender el espacio restaurativo. Sentar en un encuentro a una víctima y un victimario, sin más, no es condición ni necesaria ni suficiente para crear un mundo restaurativo. Creo que necesitamos enseñar más, reflexionar más, trabajar más ese espacio para poder crear esa visión restaurativa del mundo, sí. Excelente. Malena CV, ¿considera que la psicología es de suma importancia para los asuntos restaurativos? Considero que la psicología, la antropología, la sociología, considero que el conocimiento criminológico, lo que considero es que este no es un debate sobre competencias o incumbencias profesionales. El conocimiento restaurativista es un conocimiento múltiple.
De hecho, una razón fundamental es que normalmente los trabajos restaurativos son interdisciplinarios o transdisciplinarios, con lo cual los equipos operan. Ahora, tan peligroso es un jurista que cree que lo restaurativista comienza y termina en lo jurídico, como un psicólogo que piensa que lo restaurativista comienza y termina en lo psicológico, o un sociólogo que piensa que termina en lo sociólogo, o a un antropólogo y así sucesivamente. Creo que tenemos que entender que el futuro, el mundo que nos viene, esto de yo soy psicólogo, yo no me ocupo, yo soy jurista, yo no me ocupo, eso no es muy moderno. El siglo XXI es la construcción de que el conocimiento es, por naturaleza, transdisciplinario. Así que los reinos estos de o tú o yo me parece que están condenados a fracasar. Y creo que el restaurativismo lo entendió hace mucho tiempo. Diana Díaz, ¿es posible que recomiende algún libro o libros que hablen sobre el tema de la restauración para un estudio más profundo? Bueno, a ver, está mal, digamos, pero lo que yo he dicho hoy aquí, en el libro este de Justicia Juvenil y Prácticas Restaurativas, que yo publiqué el año pasado, explicando mi experiencia de trabajo, está, pero digamos, ahí tienen ustedes una visión de lo que yo propondría desde el punto de vista de una lógica restaurativa. Pero hay un montón de libros. Braithwaite, más que libros, autores, Howard Serre, me gusta mucho Braithwaite, un gran autor del pensamiento restaurativo. Hay mucho, mucho. Pero creo que no deben olvidar algo. Es muy interesante leer a los que hablaron de lo restaurativo sin citar lo restaurativo. Habermas, Horney. Creo que estos autores hablaban de cosas que hoy caracterizaríamos como restaurativas, aunque ellos no hablaban de lo restaurativo. Por último, Sandra Garza Cavazos, ¿es posible que al restaurar a la víctima se restaure a sí mismo el victimario? Es posible, pero solo si el trabajo está bien hecho. Porque muchas veces convertimos el proceso de restauración en un proceso de indemnización, y ese proceso de indemnización no viene sostenido por un desarrollo cognitivo a nivel de aprendizaje de destrezas, competencias y habilidades en el joven, en la persona en conflicto con la ley penal, para aprender todo lo que esto significa. Yo creo firmemente en esto. Restaurar comienza en un proceso de aprendizaje. De la víctima con ella y con el otro, y del victimario con él y con el otro. Así que creo que no es el resultado, es el presupuesto del proceso, el aprendizaje y la formación desde el punto de vista del desarrollo de estas competencias, destrezas y habilidades. Muy bien. Era nuestra última participación por parte de nuestros seguidores a través de Facebook Live. Me resta solamente, a nombre de nuestro magistrado presidente, licenciado Francisco Javier Mendoza Torres, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, agradecer infinitamente su participación en esta Semana de la Mediación en su emisión 2020. Muy agradecidos por sus conocimientos, por su experiencia que ha sido transmitida a través de esta conferencia magistral.